Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Bueno, hace algunos meses en la Embajada de Francia conté una historia porque venían expertos de la prospectiva de muchos países, especialmente de ese país, Francia, y les conté pues la historia de que cuando murió mi abuelo en el año 60, pues se repartieron las tierras y el que tuvo menos suerte le dieron la partecita menos productiva, donde no se podía sembrar absolutamente nada. Pues el hijo de ese afortunado heredero, mi primo hermano, ahora pues vive feliz porque ese lugarcito que no valía nada, pues lo alquila a precio de oro a las antenas, a las empresas que usan antenas de transmisión para todo tipo de cosas, claro, telefónica, no sé. Caray, si hubiera sabido en esa época lo que venía, pues hubiera pedido el terrenito más pobre y ahora no tendría que estar trabajando. Esto en el 60 no podíamos imaginar todas las tecnologías de información y la comunicación. Si hubiera hecho eso estaría otra la historia. Fernando Ortega, por eso siempre un poco que en broma le digo, ¿para qué sirve la prospectiva si no podemos ni siquiera saber lo que va a pasar en 40 años? Bueno, ahí sí. Fernando Ortega, experto en este tema. Bienvenido, Fernando. Gracias y saludo a todos los oyentes de este programa. No, lo que pasa es que lo que no se conoce es la importancia que tiene la prospectiva hoy, especialmente para los países desarrollados, porque son ellos los que están construyendo el futuro, porque el futuro se construye. O sea, antiguamente se pensaba que la importancia de la prospectiva podría ser anticipar el futuro. En realidad lo que se está viendo ahora es que la prospectiva sirve para construir el futuro. Y lamentablemente el futuro hay que verlo como un territorio a conquistar. Un territorio como puede ser la Antártida, como puede ser la Luna. Lamentablemente en esos territorios están bastante lejos de nuestra capacidad de poder tener un espacio en ellos. Entonces, es decir, nos estamos dejando conquistar el único territorio libre que nos queda. Bueno, pero Fernando, escúchame, ¿tú serías capaz de comprar un desierto? Sí. ¿Por qué? Porque el futuro está por la energía solar y el desierto me estaría dando la posibilidad de establecer un parque solar de energía como lo que está querido. Digamos, el ejemplo más claro, mira, ¿por qué la OTAN intervino en apoyo a los rebeldes libios que estaban luchando contra... No era por petróleo, sino por energía solar. Es que justamente la idea es hacer un gran parque de 100 kilómetros, un cuadrado de 100 kilómetros de lado, con el cual se podría generar energía para el consumo europeo. O sea, es decir, el desierto de Sahara, que tú dices que no vale nada, como todo desierto, claro, vale por su capacidad de generación. Yo pensé que me ibas a hablar de Dubái, que era un desierto arenoso y lleno de playas medias abandonadas, que ahora se ha convertido en uno de los centros más atractivos del mundo. Las Vegas palidece ante Dubái. Claro, porque ahí estamos concentrando lo que es en estos momentos la mayor fuente de riqueza, que son los servicios, entre ellos los servicios bancarios. Generar un centro financiero internacional, claro, pero ahí tienes reglas islámicas un poco complicadas, ¿no? Todo lo tienes que hacer a escondidas, ¿no? Pero ahí lo que se está convirtiendo es un centro financiero internacional donde indudablemente pues el dinero no es contaminante. El dinero fluye tranquilamente y lleva las fortunas que apoyan a la construcción de la ciudad quizás más moderna del mundo, ¿no? Compitiendo con Shanghái, ¿no? De lo que yo quería conversar contigo es sobre tu extrañeza sobre el comportamiento, las opiniones de nuestros queridos empresarios peruanos respecto a la innovación. Claro, indudablemente hay un entorno que es bastante desfavorable para la creación de riqueza, claro, pero es que hemos escuchado a los empresarios de Fabiola León Velarde, rector de la universidad. Aparentemente aquí el Estado no parece creer que es necesario promover la ciencia y tecnología. Claro, pero aquí hay un tema que tu sorpresa está por el tema de que pareciera que los empresarios peruanos no apuestan por la inversión, por la innovación. Lo han dicho. No, es que ahí hay que hacer una corrección.
Si tú haces una encuesta y tú conversas con los empresarios, como hemos hecho nosotros en los últimos días, si creen o no creen en la innovación, al final te das cuenta que sí creen en innovación. Lamentablemente no la creen aquí en el país. Bueno, ¿Y por qué te digo? Estamos hablando. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo? Porque la mayoría de ellos, sus excedentes, sus ahorros, digamos, personales o familiares, los invierten en Estados Unidos principalmente, en fondos de inversión que están vinculados con el financiamiento a empresas emergentes de base tecnológica. Es decir, los que financian a las empresas de Silicon Valley, etcétera, que son los fondos, claro, que tienen el mayor riesgo, pero también la mayor rentabilidad. Entonces, no es que no crean en innovación, creen en la innovación, pero no creen en la innovación aquí. Creen en la innovación que se hace afuera. Off the record, algunos empresarios me han dicho, cuando les hice la pregunta muy sencilla, si tuvieras así del cielo $1.000 millones, ¿en qué tema invertirías acá? Me dijo, ni hablar, lo llevo al extranjero. O sea que estamos nosotros en una situación, y son empresarios bastante relacionados con la innovación. No entiendo, Fernando, tú trata de hacerme comprender. O sea que no hay, ellos dicen que la inversión en innovación es como una semilla que hay que colocarle y se debe colocar en terreno fértil, y el Perú no es fértil porque no hay normas de ciencia, tecnología y innovación que sean suficientemente incentivadoras. Y es que cuando estamos hablando del tiempo actual, tenemos que entender que estamos hablando de una economía y sociedad del conocimiento. Y yo me pregunto, ¿cuánto del Estado peruano está preparado con el paradigma de la economía y sociedad del conocimiento? Si estamos viendo, por ejemplo, que se emiten normas con mucho bombo, con muchos platillos, hablando sobre diversificación productiva, cuando estamos viendo que esa estrategia fue exitosa en los años 80 para los países del sudeste asiático, digamos, los tigres asiáticos, pero estamos hablando de 30, 35 años después. Pero por otro lado, Fernando, una cosa que quiero decirte, somos muy creativos en denominaciones, entre comillas, revolucionarias, porque eso de diversificación, para mí, lo he escuchado hace 30 años, se habla de la exportación de conocimiento, ¿no? De materias primas, y seguimos en materias primas. O sea, eso de diversificación parece algo novedoso, pero se trata de, como hace tiempo lo señalamos, exportar conocimiento. Y para exportar conocimiento, obviamente tiene que haber conocimiento, tiene que haber gente que sabe, y hay gente que sabe en el Perú. Pero justamente, y me sorprende, mi querido Modesto, que tú, siendo una persona periodista. No, que te digo porque te voy a demostrar. El Perú tiene dos tipos de exportaciones muy claras. Cerebros también. Y eso es por eso, justamente. Commodities y talento. O sea, tenemos commodities y alta tecnología, o alto, digamos, nivel de conocimiento. Y estamos en los dos extremos. ¿Ya? Entonces, nosotros sí exportamos conocimiento. Lamentablemente lo hacemos con maletas, porque son gente que se va y, como tú has expresado temprano, no regresa porque no considera que tiene las condiciones para poder desarrollar ese conocimiento aquí más que afuera. Me hace recordar, Fernando, que he seguido un cursito organizado por la Cayetano Heredia con coreanos, puro coreano, y yo les pregunté, ¿y cómo es que se evalúa a un gerente, a un CEO en Corea? Me dijeron, uno de los criterios es el número de talentos que ha incorporado a su empresa. Si de esa manera evaluaríamos al gobierno peruano, tú fueron parte del Estado, no te voy a preguntar para no comprometerte, tendríamos que ver que el comercio publicado que el año 2013, solamente 4 talentos, y talentos que estaban acá. Temo que francamente algo está pasando en la política, ojalá que esto se arregle. Pero en fin, para finalizar, Fernando, cuéntame, ¿cuál es la perspectiva de esta situación desde el punto de vista de análisis de prospectiva, dadas las condiciones, dada la forma de pensar de los empresarios, dada la situación de las universidades? ¿Cómo ves? Aquí lo lamentable es que no tenemos hasta el momento una orientación clara de cuál debe ser, no la diversificación productiva, sino la especialización productiva como nación del Perú. Entonces, lo único que estamos viendo es que al parecer el Perú va a ser una gran nación gastronómica.
Y hoy día hasta todos los jóvenes quieren estudiar gastronomía. Pero en realidad en el mundo tenemos que pensar hacia dónde nos vamos a orientar. Nos vamos a orientar hacia los nuevos materiales, nos vamos a orientar hacia las energías renovables, tecnologías limpias, nos vamos a orientar hacia las industrias creativas, como es el uso de las TICs en una serie de aplicaciones de la vida diaria. Hay que escoger. Tenemos que escoger. Porque no podemos hacer de todo. Claro, justamente, o sea, no podemos hacer de todo. Nosotros no somos un país tan grande como para hacer de todo, pero tampoco somos un país tan pequeño como un archipiélago de Oceanía, apostando simplemente en ser país zoológico o en país gastronómico, es decir, basado en gastronomía y turismo. Es decir, tenemos 30 millones y más de habitantes. O sea, somos un país que no puede alimentarse y crecer y desarrollar en base solamente a servicios. Tenemos que ser un país de producción, pero de producción de conocimiento, orientados al futuro. Bueno, esto me hace recordar, amigos, que en el año 80, al atravesar la frontera francesa, con colegas que veníamos de un congreso, policía me pedía mis papeles y él me dice, ¿a qué te dedicas? Soy físico. Parecía que no comprendía la palabra físico, policía no era muy culto. Me dice, no se dice físico, se dice músico, porque todo peruano tenía que ser músico. Y en mayo de este año estuve por allá, le cuento a una persona que me dice, ¿a qué se dedica? ¿De dónde eres? Peruano. Cocínate algo, me dice. Cocínate algo. O sea que hemos pasado de músicos a cocineros, como decía Luis Miguel, el ex ministro del MEF, como decía Carranza, ¿no? Luis Carranza decía, no necesitamos muchos cocineros, pero en fin, puede que ese sea nuestro futuro, ¿no? Lamentablemente parece que eso fuera, pero en realidad nosotros tenemos que apostar a mucho más. O sea, tenemos una deuda con las generaciones que vienen y no podemos entregarles un país simplemente de cocineros, ¿no? Muy bien, amigo, muchas gracias, Fernando. Y ya lo saben, hay que investigar qué cosa debemos investigar finalmente, y en los temas, lo repetimos, son analizados por científicos de todas las disciplinas, ingenieros de Perú y del mundo, en el Encuentro Científico Internacional que será entre el 2 y el 4 de enero, organizado por prácticamente todas las instituciones de ciencia y tecnología del país y las sociedades de química, física, biología, etcétera. Allí es totalmente gratuito. Inscríbanse ya en www.encuentrocientificointernacional.org, y si tiene un niño que desea participar de esta ciencia del siglo XXI, no se olvide inscribirlo también en el CEPRESIT, el Semillero Científico. Infórmense en www.cienciaperú.org. Hasta un nuevo encuentro con la ciencia, amigos.